Bien, y vamos a continuar con función par, que ahí habíamos dejado. Y yo apenas no pude escribir lo que faltaba porque ya había terminado la hora, el lunes pasado. Pero, ¿cómo definimos una función par? Una función par, pedimos una función f que vaya de un dominio de un conjunto de f a un conjunto cf, dominio y codominio, y decimos que es par esa función si f de x es igual a f de menos x, fundamental, esto que voy a poner ahora, esto es fundamental, para todo x que pertenece al dominio de la función. O sea, si se verifica que para cualquier x que yo tome del dominio de mi función y veo que la imagen de este x es igual a la imagen de su opuesto, el valor opuesto en el dominio de la función, y eso pasa para todos los valores del dominio, eso quiere decir que esa función es par. Eso es lo que habíamos visto la clase pasada. Y habíamos visto también, por ejemplo, yo les planteé una función nueva que hablaba de, encontramos, una función como esta, que ustedes la conocen, que yo les di alguna que otra. Ahora sí, la función x cuadrado, de la cual todavía no ahondamos. Observen que en esta función, si ustedes toman cualquier valor, el que ustedes quieran, ¿sí? Aguárdenme. Por ejemplo, f de 1 es igual a 1 y f de menos 1 también es igual a 1. Entonces, esto podría decir que es una función par. En realidad, yo tendría que probarlo para todos los valores. Fíjense que si ustedes miran 2, el valor 2 del dominio, la abscisa x igual 2, su imagen es 4, y en menos 2, su imagen también es 4. O sea, eso lo tienen que verificar o lo tendrían que verificar para todos los x que pertenecen al dominio de la función. Yo acá solamente lo verifiqué para dos valores, ¿sí? O sea, no lo verifiqué para todos los valores. Hasta ahora yo no podría decir que es par, no lo he probado. ¿Cómo haría para probarlo? Y para probarlo me vengo acá, ¿sí? Y vamos a ver, entonces, analizamos si f de x igual a x cuadrado es una función par. ¿Qué tendría que hacer entonces? Bueno, tendría que ver para todo x, para todos los valores del dominio de mi función, si f de x es igual a f de menos x. Voy a ver qué pasa con f en menos x, a qué es igual. Y esto es muy importante. ¿Cuánto me daría f en menos x si f de x es x cuadrado? ¿Cómo funciona esto del f de menos x? ¿Cómo lo obtengo? Recuerden que ustedes saben que f en 1, en este caso, me daría 1 al cuadrado. Es 1. ¿Cómo lo obtuve? Bueno, me fijé en la ley, f en 1, como acá tengo 1, tengo que reemplazar el 1 donde está la x. Cada vez que vea la x, voy a tener que poner 1. Eso es lo que dice acá. ¿Sí? Pero que me indique esta variable, yo lo había dicho el primer día de clase, que lo que tengo acá, mi x, mi variable, o sea, lo que cambia en forma independiente, lo voy a tener que poner acá. Por ejemplo, si yo quiero calcular f en 3,5, ¿esto a qué es igual? Y esto sería, si acá pongo 3,5, acá tengo que poner 3,5. Sería
pues sería 3,5 elevado al cuadrado. Tendría que tener una calculadora y con una calculadora me va a decir cuánto es 3,5 al cuadrado, que es 12,25. Bien. Pregunto, yo tengo ganas de molestar. Si sigo teniendo esa función, f en a, ¿cuánto me va a dar? A cuadrado. A cuadrado, o sea, donde esté la x, pondré a. Y si quiero calcular f en a más b, ¿cuánto me va a dar? A más b cuadrado. Correcto. ¿De qué manera? A más b todo al cuadrado. Si quiero lo resuelvo, tengo ganas, pero yo a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Todos conocen cómo resolver o calcular el cuadrado de un binomio. Por ejemplo, si me dijeran f en menos b, ¿cuánto me daría? Donde está la x, tengo que poner menos b. Menos b cuadrado. Correcto, donde está la x pongo menos b y me queda menos b cuadrado. Ahora, sabemos que si tengo un número negativo elevado al cuadrado, ¿cómo me da? Positivo. 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 Entonces esto da lo mismo que ponga b cuadrado. Lo mismo me podría haber pasado acá. Yo quisiera calcular f en menos 5, esto es menos 5 al cuadrado, y me da 25. Menos positivo. Bien, habiendo visto todo esto, menos f menos x, ¿qué quiere decir? Que donde esté x, yo voy a tener que poner menos x. O sea, acá reemplazaría x por menos x. Esto me quedaría menos x elevado al cuadrado, donde x representan todos los valores posibles del dominio de esta función. Y menos x al cuadrado, por ser un número negativo, elevado al cuadrado me da positivo. Entonces, fíjense que estoy descubriendo acá que la función x cuadrado es una función par. En realidad acá, en el análisis que estamos haciendo, acabamos de demostrar médicamente que f de x igual a x cuadrado es una función par. ¿Por qué? La pregunta, bueno, porque veo que f de x, que es x cuadrado, me da igual que f de menos x, y eso vale o es para todos los x que pertenecen al dominio de la función x cuadrado. O sea que hemos demostrado que la función x cuadrado es una función par. Ahora estamos viendo la gráfica de x cuadrado. Al ver la gráfica de x cuadrado, podemos observar algo que es interesante. O sea, ya sabemos que la función x cuadrado, cuyas gráficas es la que ustedes están viendo en pantalla, es una función par. Y esta función tiene una característica medio particular. Fíjense que si ustedes conocieran cómo se hace esta rama de la función, verían que la otra es una imagen, un espejo. O sea, si el eje Y fuera un espejo, sería una imagen especular de esta rama. Y lo mismo pasa para esta. Si ustedes conocerían esta rama que está acá, la que yo estoy tratando de marcar la silueta de esa curva, verían que si conocieran esa rama, por medio del eje Y, si fuera un espejo, su imagen se proyectaría de esta manera. Eso es una característica de todas las funciones pares. Las gráficas de las funciones pares son simétricas respecto al eje Y. Y también, como lo estamos viendo en el apunte de teoría, ahora lo estamos viendo así, ahí tenemos una función par cualquiera,
donde marcamos que f de x igual a f de menos x, en realidad lo estoy marcando para un solo valor, pero como vemos que gráficamente se está viendo que la gráfica es simétrica respecto al eje y, que es una característica, esta es la definición de lo que es una función par, y esto es una característica de la gráfica de todas las funciones par. Bien, vamos a ver el pizarrón, y así como puedo hablar de una función par, también puedo hablar de una función impar. Y vamos a ver cuándo decimos que una función es impar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una f cuyo dominio es este y cuyo codominio es este, se dice que esta función es impar si solo si, importante poner ese símbolo, si solo si, ¿qué va a pasar? Esto lo puedo escribir de varias maneras. Bueno, quédate quieto. Ahí estamos. F de x es igual a menos f de menos x. Siempre para todo x que pertenece al dominio de la función f. Esa es la definición. Es muy probable que en el apunte esté un poquito cambiada. Ahora después la vamos a mirar. ¿Sí? Es probable. Pero esta es correcta, ¿sí? Ahí tenemos la definición de función impar. ¿Cuándo voy a ver que una función es impar? Cuando el opuesto, yo tomo un valor del dominio, ¿sí? X cualquiera, y su imagen, la imagen de cualquier valor, acá tengo un valor del dominio, esa X que estoy marcando ahí, el que está en rojo, es cualquier valor del dominio. O sea, un valor del dominio, ¿sí? Acá tengo la imagen de ese valor del dominio, es igual al opuesto de la imagen, al opuesto de la imagen del opuesto de ese valor del dominio. Esa es la definición de función impar. Por ejemplo, y antes de ver un ejemplo determinado, ustedes saben que estuvimos viendo recién algunas cuestiones. Si yo tengo menos 2 elevado al cuadrado, esto es menos 2 por menos 2, que me da 4 positivo. Y fíjense que 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. Ahí creo que no tienen ninguna duda. ¿Qué pasa si yo ahora pongo menos 2 al cubo? Fíjense que esto es lo mismo que menos 2 por menos 2 por menos 2, me da menos 8, y esto ya no es lo mismo que 2 al cubo. Pero si ustedes lo miran, esto es lo mismo que menos 2 elevado al cubo. ¿Cuál es la diferencia entre este que estoy poniendo acá y este otro que estoy poniendo acá? Hay una diferencia sustancial. O sea, en el primero, voy a poner verde, si bien son iguales en el resultado, en el primero lo que estoy haciendo es menos 2 por menos 2 por menos 2 en este. Y en el segundo lo que hago es 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2, y después le cambio el signo. Ahora, más que esto que está en rojo, a mí me interesa analizar esto que está acá en negro elevado al cuadrado y esto que está en negro elevado al cubo. ¿Por qué? Porque hay toda una conclusión que podemos obtener si nosotros tenemos que tengo un número a cualquiera, o menos a cualquiera, elevado a una potencia b cualquiera, esto me va a dar a elevado a la b, siempre que b sea un número par. Ahora, si tengo la misma propuesta
esto que tengo acá, copiar, pegar, no escribo tanto. Esto me va a dar menos a elevado a la b si b es un número impar. O sea que, si yo tengo una base negativa elevada a una potencia par, me va a dar positivo siempre. Si tengo una potencia negativa, perdón, una base negativa elevada a una potencia impar, el resultado va a ser negativo siempre. Acá no sé si lo dije bien. Base negativa, potencia par, resultado positivo. Base negativa, potencia impar, resultado negativo. Eso lo pueden buscar si quieren. Lo interesante acá, o sea, lo que a mí me interesaba, más que lo interesante, era comentarles algo que conocen ustedes de la escuela secundaria. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que quiero hacer ahora es analizar si la función x elevado a la quinta menos x elevado a la séptima es una función par. Más que analizar, voy a probar a ver qué es lo que sucede, recordando que una función va a ser impar si cumple esto. Esto que estuvimos viendo recién. Entonces, ¿cómo lo probamos? ¿Cómo lo analizamos? Bueno, yo tengo f de x, conozco la ley de f de x, está acá. Yo quisiera saber si esa ley es igual a menos f de menos x. Vamos a probar. Vamos a empezar, esto siempre se empieza despacito, viendo cuánto me da f de menos x. Porque si f de menos x fuera igual que f de x, la función es par, no sería impar. ¿Sí? Probamos eso. Bueno, ¿cómo me queda? ¿Qué quiere decir esto? Estuvimos hablando recién que acá tengo menos x, acá tengo x. Entonces en cada x de acá voy a tener que poner menos x. Me queda menos x elevado a la 5 menos x menos elevado de afuera. menos no es. ¿Cómo? No, digo, no es menos. Ah, estaba intentando poner eso con él. Ah, está. Lo que pasa es que no podía yo. No sé Ahí si está, eso. A eso me refería, no, pero usted estaba intentando ponerlo con el teclado. Sí, está bien. Ah, sí. A veces me cuesta un poco. Bien, No hay problema. perfecto. Entonces estamos acá. ¿Qué hacemos? Tratamos de calcular f en menos x. Bueno, nosotros recién estuvimos analizando, o charlando más que analizando, recordando que si tengo una base negativa a una potencia impar, esto me da negativo. O sea que esto me va a quedar menos x a la quinta. Menos, lo mismo va a pasar con esto. Tengo una potencia negativa elevado a una potencia impar, me va a quedar menos x a la séptima. Si yo copio otra vez lo que me queda menos x a la quinta, y acá tengo menos, menos. Menos por menos es más. Me quedaría más x a la séptima. Fíjense que f de x no es igual que f de menos x. Acá, antes de seguir, puedo sacar una conclusión y decir f no es par. La función f no es par, porque f de x no me da igual que f de menos x. Bueno, vamos ahora a ver si es impar. Vamos a hacer menos f de menos x. ¿Cómo me quedaría? Sería menos, y vamos a ver cuánto me dio f de menos x. O sea, acá en un paréntesis voy a poner lo que me da f de menos x, que era esto que estaba acá. Entonces voy a Si ahí tener cambia que, el signo. si distribuyo los signos, me va a quedar menos menos me da más, menos por más Menos me de da menos, 7. Está bien, ahí queda igual. ahí me queda igual. Fíjense que acá probé que f de x es igual a menos f de menos x. O sea, esta función que yo tenía acá es igual a f de menos x. Entonces, ¿qué voy a decir? Que
función, vamos a sacarlo acá, vamos a decir que f es impar. Bien, si no hay dudas, continuamos. Algo que les quiero decir que es importante. Si una función es impar, no puede ser par. Y si una función es par, no puede ser impar. Pero cabe la posibilidad que una función no sea par y no sea impar. ¿Sí? Una característica, vamos a ir al apunte, lo pueden ver en la página 4, acá está, que la definición está dada de otra manera. Fíjense que recién abajo está explicada así, pero también puedo escribir que f de menos x igual a menos f de x, o esta que puse yo, que es lo mismo. ¿Sí? Pero da lo mismo. Acá llamo A y B a los conjuntos dominio y codominio, lo mismo cuando defino función par y digo para todo x que pertenece a. Recuerden que A va a ser el dominio y B va a ser el codominio de la función. Y acá hay una grafiquita de una función impar cualquiera y muestra que acá tengo una f de x y para menos x su imagen es la opuesta a la de x. ¿Sí? Para el valor opuesto del dominio, la imagen también es opuesta. Esta gráfica tiene una particularidad, o esta función, las funciones impares, las gráficas de las funciones impares, tienen la particularidad que son simétricas respecto al origen de coordenadas. ¿Sí? O sea, si yo miro el origen de coordenadas, hay una simetría entre una rama y otra de la función impar. Bien, si no hay dudas, continuamos. Profesor, la raíz cuadrada de x, no, la raíz cuadrada, sí, la raíz cuadrada de x sería impar, entonces. No, porque acordate que la raíz te la vamos a hacer, porque es importante lo que estás preguntando. ¿Sí? El compañero pregunta algo que es interesante. Vamos a sacar esta que tenemos acá. Vamos a hacer con minúscula SQRT. Bueno, estoy acostumbrado al otro programa. Fíjate que la raíz de x tiene dominio en reales positivos, incluido el 0. No tiene imagen en los reales negativos. Ah, es verdad, me confundía con... Seguramente vos te confundiste con... voy a hacer esta. O sea, la que está en negro ahí es raíz de x positiva. La que está en rosa o en un rojo tenue es raíz de x negativa. Son dos funciones distintas. Toda la claro, estructura no representa una función, porque si trazo paralelas al eje de las y, me corta en más de un punto. ¿Sí? Son dos repite, claro. funciones totalmente distintas, porque toda la estructura junta no es una función. Y el dominio de la función sí es simétrico, porque serían las x positivas, o sea, el primer cuadrante, pero no es otra cosa, nada que ver con la función. Correcto, lo que vos decís, Santiago, es correcto. O sea, ambas funciones que son distintas tienen el mismo dominio. Dos funciones para ser iguales tienen que tener la misma ley y el mismo dominio. Y acá la ley de una y la ley de otra es diferente. Una es las soluciones positivas de raíz de x y otras son las soluciones negativas de raíz de x. O sea, son Bárbaro, dos funciones, gracias. no de nada totalmente diferente. Está bien la pregunta porque es bueno aclarar eso. Vuelvo al pizarrón. Vamos a ver un poco una nueva función que se llama función valor absoluto. Que estuvieron trabajando con Matías en cuanto al cálculo, no la función en sí. Yo voy a recordar un poco la definición de valor absoluto, que seguramente habrán visto con Matías. La definición de valor absoluto dice que valor absoluto de un número x, es igual a dos cosas. Ahí lo tengo. ¿Sí?
ya lo tenía de antes, a menos x si x es negativo, o a x si x es mayor o igual que 0. Esa es esta definición que aparece acá, no es la definición de función valor absoluto, sino es la definición de valor absoluto de un número. ¿Sí? Pero la quería recordar. La vamos a utilizar mucho cuando trabajemos con esta función valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Tiene una relación con la gráfica. La función valor absoluto es una función que va de reales, ¿sí? Tal que su ley es f de x es igual a valor absoluto de x. Esa es la función que yo quiero analizar. ¿Sí? Y como no tengo problema con esta función, porque existe el valor absoluto de 0, existe el valor de los números positivos, y existe el valor de los números negativos. ¿Sí? ¿Es par? ¿Esta función puede ser que sea par? Esta función es par, ¿sí? Ahora vamos a analizarla, ahora vamos a verla. Y vamos a ver por qué un poquito. Esta función tiene, primero, dominio. A lo que me estaba refiriendo es que el dominio de esta función, si lo pongo bien, dominio de esta función son todos los reales, ¿sí? Porque cualquier número real es factible de obtener el valor absoluto. Por otra parte, la compañera me dice, esta es una función par, y podríamos probarlo. Fíjense, lo vimos recién. ¿Qué tendría que calcular? F menos x. ¿Sí? Y si yo calculo f menos x, si la función es valor absoluto de x, voy a tener que calcular el valor absoluto de menos x. Y ustedes saben que el valor absoluto de un número negativo y de un número positivo es el mismo. ¿Por qué? Porque me devuelve un número positivo, o sea que esto se hace igual al valor absoluto de x. Eso pasa para todo x que pertenece al dominio de la función f, o sea que pertenece al dominio de valor absoluto de x. Ahí lo demostré para todos. ¿Cómo sería la gráfica de valor absoluto de x? Bueno, sé que es una función par, quiero irme al GeoGebra, y como es una función par, vamos a borrar esto que tenemos acá, el valor absoluto, ahí la tenemos, no creo que la tenemos, ahí está. Esta es la gráfica de valor absoluto de x. O sea, yo pongo valores positivos, sus imágenes van a ser positivas. Si pongo valores negativos, sus imágenes van a ser positivas también. Y el valor absoluto de 0 es 0. Observen que esta función, nosotros acabamos de demostrar que es par, pero viendo la gráfica de valor absoluto, vemos que es simétrica respecto al eje Y, con lo cual refrendamos lo que acabamos de probar, que es una función par. Ahora bien, ¿qué imagen tiene esta función? ¿Se acuerdan que dijimos que la mayoría de las veces íbamos a describir la imagen de la función o enunciar la imagen de la función mirando la gráfica? Tendría que fijarme qué parte del eje Y tengo ocupada, debe ser más chiquita. Todos los reales positivos, incluido el 0. Correcto. Fíjense que para los reales negativos no veo en Y que haya ninguna imagen, nada para proyectar de la gráfica de la función. Solamente el 0 tiene imagen y todos los valores están por encima del eje X. Fíjense, ahí la estoy achicando mucho, 350, ¿sí? O sea que tengo desde 0 incluido a más infinito. Ahí puedo marcar cuál es la imagen de esta función. O sea que la imagen de mi función son desde 0, cerrado, a más infinito. No necesitaría poner el más, ¿sí? Y obviamente en el infinito siempre es abierto. Esa es la imagen de la función valor absoluto.
Ahora bien, bueno, no tienen más características para mirar esta función, así que pasamos a otra. Si tienen alguna pregunta, me dicen con mucho gusto. ¿No tienen preguntas? Perfecto. Continuamos. Vamos a ver una función nueva, que un ejemplo en realidad. Vamos a analizar la situación de una función también que va de reales. ¿Sí? Tal que esta función va a ser f de x igual a x cubo. Vamos a analizar un poquito qué dominio tiene, ¿sí? Qué imagen tiene, qué gráfica tiene, si es par o si es impar. Bueno, vamos a empezar con el dominio. Bueno, acá tengo un número elevado al cubo, ¿sí? Cualquier número real elevado al cubo, no tengo problema, ¿sí? Es una operación que está definida, la potencia de números reales. Entonces el dominio serían todos los reales. No tendría hasta ahora ningún problema. ¿Es una función par? ¿Es una función impar? ¿O puede que no sea ni par ni impar? Podría llegar a pasar eso. Entonces vamos a ver un poquito. Vamos a calcular f de menos x. A ver qué pasa. F de menos x me daría menos x elevado al cubo. Y recién vimos que todo número negativo elevado al cubo me da negativo. Así que esto me queda menos x cubo. Fíjense que f de menos x no es igual a f de x. En consecuencia, acá puedo decir que mi función f no. ¿Qué pasa si analizo ahora menos f de menos x para ver si es impar? Bueno, sería menos, y f de menos x, o sea, esto que está acá, me da menos x cubo. O sea que me quedaría que esto me da menos x elevado al cubo. ¿Y qué me va a quedar? Menos por menos me da más, o sea que me queda x cubo. Lo que vemos es que f de x igual a x cubo es una función impar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pude demostrar que f de x es igual a f de menos x. O sea que su gráfica va a ser simétrica respecto al origen de coordenadas. No voy a tener problema en poder demostrar eso. ¿Cómo es la gráfica de x cubo? La gráfica de x cubo es todos más los o menos reales. una cosa así. Bueno, está muy chiquita, yo la tengo que hacer más grande porque si no, no la van a ver. Vamos a agrandar un montón. Ahí la vemos mejor. No sé si ahí la alcanzan a ver. Es una curva que tiene estas características y observen que el origen es como un punto de simetría entre todos los puntos de la función. Ahí la vemos para un rango medio chiquitito. Un poco para que la puedan ver mejor. Ahí la vemos más chica. Esa sería la gráfica de x cubo. ¿Cuál sería la imagen de esta función? Tendría que ver la proyección de todos los puntos sobre el eje Y y ver qué conjunto me estaría ocupando. Fíjense que yo acá si la achico lo más que puedo, fíjense que hay todos los puntos del eje Y tienen imagen. Entonces esto quiere decir que la imagen de la función x cubo sería todos los reales. Profe, ¿podría repetir cómo hizo
¿Por qué hizo esa verificación para darse cuenta que f es impar? Con No mucho entendí lo gusto. del menos f es menos x. Acá. ¿Listo? Sí, ahí. Bien. Bueno, fíjate que yo tengo f de menos x. No, esta, sí. Acá hay algo que puede ser que esté mal. Acá tengo f de menos x, ¿sí? O sea, quiere decir que acá donde está x, voy a poner menos x. Decime si hay algo, yo avanzo, si hay algo que no se entiende, me decís. Como f de x es x cubo, f de menos x será menos x al cubo. Por la propiedad que Sí, vimos antes, yo este menos, que está dentro, que está influenciado por el cubo, lo puedo sacar afuera. Porque esto va a ser lo mismo que x cubo, pero cambiado de signo. Un poco lo que estuvimos sí. viendo antes cuando yo tenía menos 2. Menos 2. Bueno, menos 2. Lo trabajo con un número para que se entienda mejor. Menos 2 al cubo, esto es lo mismo que menos 8. Disculpen, ahí estamos. Y esto es Sí, lo mismo. hasta ahí entendí. Menos, Hicimos el opuesto y la imagen no dio igual, entonces con eso definimos que no era par. Pero lo que no entendí después en la parte de abajo, ¿por qué menos f de menos x? por la definición de función impar. Espérate que voy más arriba. Exacto, Acá. Copiar. Vos entendiste hasta la parte que no es par. claro. Acá es la definición. Tengo que probar que f de x sea igual a menos f de menos x. Yo lo que calculo primero es f, esto tendría que ir arriba, disculpame. Ahí va, ahora sí está más ordenado. O sea, yo lo que pruebo primero es, calculo esto. Yo tengo que verificar que f de x sea menos f de menos x. Entonces, lo primero que hago es calcular f de menos x, que es lo que expliqué recién, que me da menos x cubo. Y ahora, a f de menos x, le tengo que cambiar el signo, porque si me queda igual que f de x, sería impar. No sé si se entiende, si no pregunto. Ahí está, sí, ahí lo entendí, ya está. Disculpame porque por ahí yo voy un poco rápido. No, no, está bien, es que yo no había leído la definición arriba, entonces no entendí dónde salía el menos Menos. adelante de la f. Claro, Claro, se ya remite está. a este menos que está acá. Perfecto. Bueno, si no tienen más dudas, continuamos. Bien, y esto de la x cubo y la x cuadrado, vamos a analizar ya una función, sería una función que se llama potencial. Profe, antes de que pase a la próxima, le quería hacer una pregunta. Con gusto, decime. ¿Cómo sería que una función no sea ni par ni impar? Perfecto, un buen ejemplo. Antes de pasar a la próxima, vamos a ver un ejemplo nuevo. Vamos a hacerlo analíticamente. Yo hago esta función. Por ejemplo, x cuadrado más x cubo. Una función que tiene dominios reales, que es la suma de x cuadrado más x cubo. Yo voy a ver si es par o impar. Entonces probamos primero si f de x es igual a f de menos x. ¿Qué me queda? Menos x elevado al cuadrado más menos x elevado al cubo. Yo voy despacio, si no se entendió hasta acá, me dicen, si no sigo. Bien. Después resuelvo todo esto que está acá. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, sé que acá tengo un negativo elevado al cuadrado, va a ser lo mismo que x cuadrado, y en el otro caso tengo un negativo elevado al cubo, va a ser lo mismo que menos x cubo. ¿Qué descubro? A partir de acá voy a decir f no es par. ¿Por qué? Porque f de x no es igual que f de menos x. Vamos a ver qué pasa con menos f de menos x. Sería menos lo que me dio f de menos x.
f de menos x me dio esto. Lo copio, lo pongo acá y calculo. ¿Cómo va a quedar esto? Me va a quedar menos x cuadrado más x cubo. Descubro que menos f de menos x tampoco es igual a f de x. F no es impar tampoco. Y ustedes me dirán, bueno, pero a lo mejor la compañera, la alumna que preguntó, bueno, pero a mí no me queda claro qué es lo que voy a ver con esto. Yo la voy a graficar. Ustedes no la van a poder hacer, no vamos a graficar funciones de este tipo. A ver si me sale. Ahí está. Lo está viendo ya. Esa es x cuadrado más x cubo. Si ustedes la miran, fíjense que no es simétrica respecto al eje Y, o sea, obviamente no es par. Tampoco es simétrica respecto al origen de coordenadas. Yo voy a poner el origen. Si yo miro el origen, esta rama no es igual que esta rama. Fíjense que en 0,5, f en 0,5 me da un número acá, y f en menos 0,5 me da otro número acá que no es el opuesto de su imagen. O sea, las funciones, como les dije antes, pueden ser pares, pueden ser impares, o pueden ser no pares, no impares. La paridad o la imparidad es una característica de las gráficas de algunas funciones muy particulares. Las que no presentan esa particularidad de ser par o impar, hay muchísimas que no son ni pares ni impares, esas funciones no tienen simetría ni respecto al eje Y, sus gráficas, perdón, las gráficas de esas funciones no tienen simetría respecto al eje Y o al origen de coordenadas. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe, gracias. No, por favor, para eso estoy yo. Bueno, vamos a ver función potencial. ¿A qué llamamos función potencial? Es más, no me acuerdo si función potencial está en el apunte. Creo que no. Pero si no está, es cortito y les va a quedar acá analizado. Así que no va a haber problema. No es muy complicado de analizar. Creo que no está. Bueno, ¿cómo sería la función potencial? Sería una función de este tipo. Una f que va de reales a reales. Y tal que su ley va a ser f de x igual a x elevado a la n, siendo n un número que pertenece a los naturales. Saben que los números naturales son los enteros positivos, sin incluir el cero. ¿Qué característica tiene este tipo de función? ¿Cuáles podrían ser estas funciones? Podrían ser x cuadrado, x cubo, ya las estuvimos analizando, x a la 1. Puede ser la gráfica, dependiendo qué grado de potencia tenga, sean similares. Te escucho muy bajito, repetime, por favor. Decía que, por ejemplo, las funciones con potencia par, por ejemplo, a la cuadrada cúbica, a la cuarta, tienen como una gráfica muy similar. Correcto. Las impares. Que también las impares, o sea, cuando n sea par, las gráficas van a tener una similitud. O sea, vamos a poder establecer un patrón, una correspondencia. No van a ser iguales, pero van a tener una correspondencia entre sí. O sea, vamos a poder fijar una condición, una característica que van a presentar todas cuando n sea par. Y lo mismo vamos a presentar una característica para todas cuando n sea impar, excepto que trabajemos con n1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando n sea 1, me va a quedar f de x igual a x, y a esa función la llamamos identidad y ya la estuvimos analizando hace un tiempito atrás. ¿Sí? Es más, si yo corro el pizarrón, creo que anda por acá. Es lo bueno que tiene este pizarrón, que es, por algún lado andaba.
A ver si Creo que te lo encuentro. pasaste. Cuadrado. No la veo. Se ve que no la... Sí, pero lo vimos. La vimos, sí, porque está en el apunte y yo estoy tratando de seguir el orden. La vimos, pero para que... Ahí estamos. Ahí. Ah, acá la tengo, acá. Aguarden, ahí está. La función identidad, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que era f de x igual a x y ahí pueden verla, ¿sí? Que era una recta a 45 grados respecto al eje x. Bueno, esta podría pensarla como que es x a la n vale 1. La vamos a sacar de las funciones potenciales y vamos a tomar que las funciones potenciales el n va a pertenecer a los naturales sin incluir el 1, o sea, excluimos el 1. Bueno, vamos a ver esas características de las que estuvimos hablando, las características gráficas. Evidentemente todas las funciones x a la n van a tener como dominio todos los números reales, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la característica gráfica? Ahí vamos a ir al GeoGebra y, por ejemplo, ahí vuelvo a graficar x cuadrado, voy a hacer x cuarta. Fíjense, x cuadrado es la que está en color negro, x a la cuarta está en color rojo, voy a hacer x a la sexta, está en color verde, vamos a hacer otra, x a la octava y ya no hago más, ¿sí? Estoy haciendo las de potencias pares. Bueno, vamos a cambiarle un poquito el color a esta para que no sea el mismo que la otra. Color azul la vamos a poner. Ahí más o menos creo que se ven. Fíjense que, a ver si las hago más chiquitas. ¿Todas pasan por el mismo punto ahí? Todas pasan por el 1, 1. Ah, eso. Sí. Todas, muy buena la observación. Todas pasan por el 1, 1. Si yo la hago más grande, ahí lo vamos a ver mejor, ¿sí? Fíjense que todas pasan por el punto de abscisa 1 y me da 1 de imagen. Todas pasan por el menos 1 y obviamente como son todas pares, me dan la misma imagen. O sea, todas las x a la n pares, con n par, van a tener las características que son todas pares. Son justamente exponente par y podemos asociar que sus gráficas son pares. Observen que de x cuadrado, yo la voy a hacer un poco más chica, la x cuadrado es esta que está en negro. Y es como que todas la x cuadrado, esta que está en rojito, en marrón, no sé cómo se ve, en color ladrillo, es x cuarta. La que está en verde es x sexta. La que está en azul es x octava. Fíjense que son todas curvas, como que se van cerrando. Yo le saco x cuadrado. Esta que está en rojito, la voy a mirar vamos a mirar solamente la x cuarta. Fíjense que la x cuarta parece una parábola, parece un x cuadrado. Si la comparo con x cuadrado, es la x cuadrado como que se está amigando con el eje Y, se está queriendo aproximar al eje Y. Y si saco la x cuarta y pongo la x sexta, fíjense que pasa lo mismo con la x sexta, se va acercando más al eje Y. Y ahí tengo la x cuarta en rojo y la x sexta en verde. Fíjense que a medida que crece el exponente, ahí tengo x sexta y x8, la x8 está en azul, ahí tengo x cuarta y x8, se ve mejor la diferencia. Fíjense que se van como las ramas, las curvas, es como si fuera la x cuadrado, dos brazos que están como mirando al cielo, que están como tocando el cielo, y a medida que va creciendo el exponente par, se me van yendo más hacia el eje Y. La estoy como agrandando para que lo vean un poco mejor. Y la x8, muy sutilmente, a medida que crece ese valor de n par, se me va agrandando hacia el eje Y. Todas pasan por el 1, 1 y por el menos 1, 1, por ser pares. Y fíjense que la curva, eso pasa a partir del 1 y el menos 1, que las curvas
se están yendo hacia el eje Y. Entre el 0 y el 1, o entre el 0 y el menos 1, las curvas se alejan del eje Y. O sea que el 1, 1 y el menos 1, 1, puntos de la gráfica de todas esas funciones, son como una especie de características, ¿sí? Después del x1 y antes del menos 1, todas sus imágenes se van yendo hacia el eje Y. Y contrariamente, entre el 0 y el 1 y entre el 0 y el menos 1, las imágenes se están alejando del eje Y. No sé si todos alcanzan a ver eso. Y obviamente eso pasa para todas las xn. Guárdenme. Creo que seguimos viendo la gráfica. ¿Siguen viendo las gráficas? Está bien. Sí. Menos mal porque estaba haciendo lío. Aguardan un segundo que ya van a ver. ¿Todas las potencias positivas son siempre función o llega algún punto donde quedan alineados con el eje Y y ya no es función? Todas las potencias positivas son función. Sí. Perfecto. Porque acordate que nosotros no trabajamos con, en cuanto a el infinito, es un número que no sabemos cuál es, o sea, no está definido. Entonces no podemos trabajar ahí. Pero en ahora ven el Word, en todos los n pares, Sí. en todos los n naturales sin el 1, voy a tener siempre función. Con la característica de que si este numerito es par, este n es par, entonces voy a tener hipoparábolas. O sea, a partir del x cuadrado que es parábola, todas van a ser curvas de ese estilo, ¿sí? Donde en el 1, 1 y en el menos 1, 1 cambia la característica de arrimarse al eje Y o alejarse del eje Y. Y tendría que poner que en el caso, si n par, la imagen de la función van a ser los reales. Tengo algo acá que me lo va a permitir poner más lindo. Ahí me lo va a poner mejor. Reales positivos, incluido el 0. O sabemos que esto lo podemos poner también como 0 cerrado a más infinito. Cualquiera de las dos son correctas. ¿Qué pasa si n es impar? Vuelvo al GeoGebra, creo que lo están viendo. Vamos a olvidarnos de todo esto, vamos a borrar todo esto que tengo acá, vamos a borrar esta, vamos a borrar esta, y vamos a empezar a mirar x cubo. Ahí teníamos x cubo. ¿Qué pasa si yo quiero graficar x quinta? Ahí la vemos. Fíjense, la de negro es x cubo, la de rojo es x quinta. Fíjense la característica, en 1, 1 y en menos 1, 1 cambia la cosa. A partir de que, si yo analizo después del 1 o antes del menos 1, fíjense que a medida que creció el exponente, ¿sí?, la rama se está yendo hacia el eje Y. Y cuando estoy entre 0 y 1, o entre menos 1, 1, o entre 0 y 1, y menos 1, 0, fíjense que la rama se aleja del eje Y. Pero la curva es muy parecida, tiene prácticamente el mismo formato, lo que pasa es que se contrae o se expande. Si quiero analizar Y igual a X elevado a la 7, que está en lila, fíjense que pasa lo mismo. Antes de menos 1 y después de 1, para valores del dominio, entre 1 y infinito y menos 1, la curva se va acercando al eje Y pasa lo contrario cuando estoy entre menos 1, 0 y 0, 1. Y lo podemos ver si hago Y igual a X9. Ahí está, que apareció en un color, para que la diferenciemos, vamos a mandarle otro color, un verde oscuro. Ahí la tengo. Bueno, un verde horrible el que elegí, pero vamos a ver si puedo elegir otro verde para que la vean mejor. Ahí está. Ahí se ve. Si yo agrando un poco más, esto acá tengo el 1, 1, van a ver qué pasa lo que les digo, ¿sí? Pero tengo que hacer un zoom, porque si no, no lo veo también. Esta es x cubo, x5, x7, x9,
y fíjense el eje Y que se me fue por allá, se me acercan más en el eje Y. Ahí las tengo vistas. Eso pasa de 1 a infinito, de menos infinito a menos 1. De menos 1 a 0 y de 0 a 1, la cosa es al revés. Se me van alejando del eje Y. Bien, entonces vamos a anotar esta última conclusión. Si n es impar, la imagen de la función vemos que va a quedar igual que la de x cubo, que van a ser todos los reales, y en este caso, si n es par, también podemos decir que la gráfica, ¿se acuerdan que poníamos así, gráfica de f, es par? Y acá abajo tendríamos prácticamente lo mismo. La gráfica de f es impar y obviamente f es una función impar. Bien, si no hay dudas hasta el momento, continuamos. Es una diferencia que quería establecer. Ahí estamos. Bueno, funciones periódicas y monótonas se llama el ítem que trata este apunte. Primero vemos cuándo una función es periódica. Ahí está la definición. Y gráficamente se ve bastante bien cuando una función es periódica desde el punto de vista gráfico, ¿sí? O sea, yo digo que una función es periódica, una función que va de A a B, dominio codominio, y digo que es de periodo K, siempre con K positivo, si f de x es igual a f de x más K para todo x que pertenece al dominio de la función. Fíjense que acá en la gráfica vemos que tengo una curva, y acá valores se me repite la misma curva. De manera tal que si yo tomo cualquier punto de la curva, como tomé en este caso este x, el próximo punto x más k va a tener la misma imagen. Eso es una función periódica. Todavía yo no les voy a dar ejemplos de funciones periódicas, pero no creo esta clase, pero en la próxima o más adelante es muy posible que lo haga. Y ahí lo vamos a aplicar y lo vamos a ver bien. Ahora no me quiero adelantar tanto. Lo que sí quiero ver es funciones monótonas. ¿Cuándo una función es monótona? ¿Sí? En realidad voy a tener 4 tipos de funciones monótonas. Funciones monótonas que se llaman crecientes, monótonas decrecientes, monótonas no crecientes y monótonas no decrecientes. Todo esto está en el apunte, que creo que ustedes están viendo GeoGebra ahora, ¿verdad? ¿Están viendo GeoGebra? Sí. Bien. Sí, estamos viendo GeoGebra. Y voy a aprovechar esta que tengo acá, ¿sí? Pero no la voy a mirar en todo el dominio, en todos los reales. Vamos a suponer que la voy a analizar en de 1 a... No es mucho, así que vamos a analizarla por ahí. Ahí. Desde 1 hasta... Que la voy a hacer más linda. Ahí está. Ahí va. Ahora voy a poner otra vez. Que me resulte más interesante. Ahí esa es la que preguntaron hoy. Ahí va. Esta. No importa qué función sea. Desde el 3 al 7. La vamos a analizar solamente en intervalos, para definir función monótona creciente. En este caso vamos a definir cuándo una función se dice monótona creciente. Muchas veces en los libros directamente dicen creciente. Nosotros vamos a decir todo el nombre como está en el apunte. Pero solamente desde el 2 al 6, por ejemplo. ¿Cuándo yo defino que una función es monótona creciente? Fíjense, ustedes también pueden tener una idea intuitiva si miran la gráfica de una función monótona creciente, se dan cuenta cómo hacerla. A lo mejor no saben la ley, no conocen la estructura, no conocen el formato
particular, pero si yo le digo la función es creciente, ustedes tienen una idea de cómo va a ser la gráfica. En este caso, si la analizo de 2 hasta 6, fíjense, ¿por qué ustedes me dirían que es creciente? Es más, si saliéramos de la clase de análisis matemático, podríamos decir, sí, esto es una función creciente porque si yo la miro de izquierda a derecha, la función va subiendo. Eso lo diría una persona que no conoce de matemática, que no es el caso nuestro. Nosotros vamos a dar una definición mejor, pero eso me da una idea intuitiva de cuándo una función es creciente. Muchos me pueden decir, y sí, de 2 a 6 yo veo que el trazo de la función, la gráfica se está yendo como para arriba. Si defino que esto es abajo y esto es arriba, desde el punto de vista de mi pantalla, ¿sí? La parte que está acá es abajo y la parte que está acá es arriba. Veo que se está yendo como para arriba. Y todas esas ideas intuitivas me dan a mí una idea, valga la redundancia, o un indicio de cómo es la definición de función monótona creciente. La vamos a analizar desde el dominio y desde la imagen. ¿Qué características vemos? Fíjense que la función en 2 tiene una imagen determinada. Y en 3 tiene otra imagen determinada. Pero la imagen de 2 tiene un valor, no sé cuánto es, pero tiene un valor más chiquito que la de 3, fíjense. ¿Sí? Esto lo tendría que hacer en línea de punto. Fíjense que la imagen del punto 2 es más chiquita que la imagen del punto 3. Ahí lo veo mejor. Y la imagen del 4 es más grande que la del 2 y la del 3. Y la imagen del 5 es todavía más grande que la del 2 y la del 3 y la del 4. Y la imagen del 6, ya que me estoy como aburriéndolos, es más grande que la del 2, la del 3, la del 4 y la del 5. ¿Sí? Obviamente estas líneas tendrían que estar en líneas de puntos. Yo voy a hacer una sola para que se vea bien. Aguárdenme. Tenía algo, esta álgebra que me lo cambiaron. Bueno, voy a hacer una sola para que vean cómo sería lo que realmente tiene que ser. Estilo. El trazo tendría que ser así en este caso. En este caso el trazo también tendría que ser así. En este caso el trazo también tendría que ser así. Son líneas que no están en la gráfica de la función, sino que, y todas iguales, ¿sí? Hago la última y no vamos más. Bien. Pero acá estoy viendo algo interesante, que me va a ayudar a mí a construir la definición. Acá puedo decir que en los valores más chicos del dominio, para una función creciente, si el valor, yo tomo dos valores cualesquiera del dominio, las imágenes son una más chica que la otra. O sea que si tomo el 2, que es más chico que 3, la imagen de 2 es más chica que la imagen de 3. Si tomo el 4 y el 5, veo que la imagen del 4 es más chica que la imagen del 5. Y si yo tomara cualquier numerito entre el 2 y el 6, ustedes van a ver que para un valor del dominio más chico que otro, la imagen de ese valor del dominio es más chica que el valor de la imagen del otro número. Entonces, ¿cómo escribimos todo esto? Lo escribimos de la siguiente manera, a ver si lo podemos entender. Vamos a función. ¿Cómo la definimos? Vamos a decir primero, tenemos una función que va de un conjunto de F, dominio, a el conjunto CF, codominio. En el apunte es muy probable que diga A y B, que es lo mismo. Es monótona, creciente, y esto es muy importante escribirlo de esta manera, sí, solo sí, y vamos a decir, para cualquiera, para todo, o sea, para cualquier x1,
x2 que pertenece al dominio de la función, fíjense que estoy diciendo para todo. ¿Qué quiere decir para todo? Quiere decir que cualquiera, dos valores cualesquiera que yo tome, en el caso de la gráfica que vimos recién, yo tenía el intervalo, les dije, analicemos entre 2 y 6. Bueno, para cualquier número entre 2 y 6 se tiene que cumplir lo siguiente, que, vamos a poner, tal que x1 sea menor que x2, o sea que yo tomo dos valores cualesquiera del dominio, tales que uno de ellos sea más chico del otro. Esto quiere decir, implica, no puedo buscar fechas, implica que f de x1 tiene que ser menor que f de x2. Esa es la definición de función monótona creciente. O sea, que si yo analizo una función en todo un dominio o en un intervalo, como yo hice recién, si yo tomo dos valores cualesquiera del dominio, vamos a salirnos de acá, vamos a poner directamente f. Y lo vamos a tomar, como dijimos, no para todo el dominio, sino para un intervalo. Entonces, para cualquier intervalo, yo analizo que una función es creciente si tomando dos elementos cualesquiera del dominio y siendo uno más chico que el del otro, sus imágenes tienen que ser correspondientemente una más chica que la otra. Eso es la definición de función monótona creciente. Vamos a ir ahora a ver cuándo no una función es monótona decreciente. Vamos a ver qué se verifica. Vamos a ir a el GeoGebra y a ver si podemos sacar un poco esto que tenemos acá. Voy a hacer otra. Vamos a ver una monótona decreciente. A ver. Vamos a sacar esto. Quiero sacar todo. Tantas cosas. Ahí voy bien, ahí voy. Ahí va a estar acá mañana. Ahí estamos, ahora sí, ahora tengo lo que quería. Vamos a ver, vamos a suponer esta curva. ¿Sí? Esta, por ejemplo, es monótona decreciente. ¿Qué característica tenemos? A ver, ahí lo ven. Vamos. La opuesta, o sea, a medida Exacto. Por ejemplo, de que menos nos 3 a vamos 0. teniendo, no sé, el dominio más grande y la imagen más grande. Exactamente. O sea que si tomo dos valores cualesquiera del dominio, donde uno es más chiquitito que el otro, sus imágenes ya no es una menor que otra, sino es una mayor que otra. No sé si lo alcanzan a ver. A ver ahora, a ver, cambié un poquito la función. Ahí se ve mejor en los positivos. Se analiza mejor. O sea, si yo tomo la imagen de 1,2, que está por acá más o menos, y la imagen de 1,6, 1,2 es más chico que 1,6, sin embargo, la imagen de 1,2 es mayor que la de 1,6. ¿Cómo escribimos esto en nuestro pizarrón? Es monótona decreciente si para cualquier x1, x2 que pertenece al dominio y x1 es menor que x2, f de x1 es mayor que f de x2. Bien. Si no hay dudas, continuamos. Vamos al apunte ahora. Bueno, acá tenemos los monótona crecientes. Profe, Le hicieron una...
Una pregunta. Yo la había puesto en el chat, pero Perdóname, pregunto ¿sabes qué acá. pasa? Que me aparece chiquitito el... Ah, no importa. En el caso de la monótona creciente, no vale la flecha hacia el otro lado, digamos, no es un sí solo sí, o una doble implicancia. No puedo decir que si f en x1 es menor que f en x2, entonces x1 es menor que x2. Yo en el chat, ahora que lo veo, lo escribí mal de todas maneras, pero No ¿no importa. vale la flecha hacia el otro lado? No sé si se entiende la pregunta. Sí, la entiendo perfectamente. O sea, si acá en vez de poner implica, ponemos sí, solo sí. Sí, o sea, si yo veo que en X1, o sea, si yo sé que la gráfica de X1 es menor que en X2, necesariamente X1 va a tener que ser menor que X2 si es monótona creciente. O sea, ir hacia el otro lado, básicamente, con esa flecha. A ver, tendríamos que verlo, que probarlo. Voy a la gráfica. Vamos Claro, pues a sería ver. como analizarlo al revés, mirar en el eje Y y concluir con el eje X. Sí. Tendría que cambiar el crecimiento. Hay un caso que me parece que no se verifica. No se me ocurre ahora ningún ejemplo. Déjamelo mirar para la clase que viene. Bueno, gracias. Me parece que no le podemos poner acá esto. Pero tendría que buscar un contraejemplo para probar que esto es mentira. Si no, sí se lo podríamos poner. Lo miro para la clase que viene a ver si encuentro un contraejemplo. Para sacar el implica por un sí, solo sí. Podría pasar que no, tendría que mirarlo. Lo miro y te digo. Discúlpame. Sí, está bien, está bien. Bueno, No hay dice problema. acá que estas funciones se dicen estrictamente monótonas. Eso es una anécdota, ¿sí? Un comentario más. Ahora, podemos tener dos tipos de funciones, las monótonas no decrecientes y las monótonas no crecientes. ¿Cuál es la diferencia? Es que esta, fíjense, esta que está acá, esta f, vemos la gráfica, pareciera como que es monótona creciente. Sin embargo, se llama monótona no decreciente. ¿Por qué motivo? Porque tiene una parte constante. No sé si la alcanzan a ver. Y lo mismo la monótona no decreciente, que parecería que es decreciente. Bueno, cuando hay una zona en donde la función no crece estrictamente, se dice que es monótona no decreciente. ¿Qué características tiene? Que para todo x1 menor que x2, implica que sus imágenes pueden ser menores o iguales. Esa es la diferencia de las monótonas no decrecientes. Y lo mismo para la monótona no creciente. ¿Sí? ¿Por qué tienen el nombre al revés? Perdón. ¿Y por Porque, qué? o sea, esa yo le, no sé, a lo mejor una pavada lo que digo, pero esa le diría no creciente. Ahí está. No, Lo que pasa es que si vos le decís a esta no creciente, en realidad esta está creciendo. a veces, claro. Por eso se dice no decreciente, porque crece, podríamos decir que la no decreciente crece siempre, salvo en algunos puntos donde se estanca, por decirlo de alguna manera, para resumirlo, no sería una definición. En cuanto a la definición, en los libros está así, por eso yo la dejo así. No me la Como que puse a la pensar mucho. definen, Pero la sí, definen en por realidad lo... se llama, no la puedo poner no creciente, porque daría como una idea de que la función tiene tramos crecientes. En realidad, si yo la analizo, para este valor, no sé si se ve la manito, desde aquí hasta aquí, la función es creciente. A partir desde aquí hasta aquí, la función es monótona creciente. El tema es cuando analizo este intervalo que es constante y cuando miro desde aquí hasta aquí, cuando la miro toda, en todo el intervalo, la función tiene tramos crecientes, por eso la digo no decreciente. ¿Sí? Claro, mi voto no es positivo, una cosa así. Claro, como la define por lo que no es. Exactamente, No la es define constante. por lo que no es. Claro. Porque quiere dar la idea de que hay ciertas zonas de crecimiento para este caso, y acá quiere dar la idea de que hay ciertas zonas de no
de crecimiento. En realidad, si yo la miro de izquierda a derecha y podemos decir, bueno, si esta función fuera lo que gané en dinero en el año, y sería maravilloso, ¿sí? Diría, gané mucha plata, mis ingresos están creciendo, pero bueno, hubo un momento en los cuales esos ingresos no estuve tan feliz, esos ingresos se mantuvieron constantes. Y lo mismo en el otro caso. Claro, es el aumento por tramo, digamos. Exactamente, es el aumento por tramo, muy bien. Saben más que yo, van a tener que dar clase ustedes y yo me voy a tener que poner a escuchar. ¿Seguimos? Pues todavía tenemos 8 minutitos, los vamos a aprovechar. El estudio de algunas funciones elementales, ¿sí? Lo doy directamente de acá. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no, con gusto. ¿Puede ser que haya escuchado transformación monótona o lo estoy inventando? Puede ser. No lo vamos a ver acá, pero puede ser. Hay transformaciones, pero ya son transformaciones pueden ser incluso en variable compleja. Funciones de variable compleja puede hablarse de transformaciones monótonas. No lo vamos a ver nosotros acá. Bárbaro, gracias. No, nada. Bien, bueno, la función constante nosotros la habíamos visto, ya como era, la habíamos analizado, habíamos visto su dominio, habíamos visto su imagen, y ahora le vamos a agregar algunas cuestiones más. Acá la función constante está hecha en un solo tramo, pero si yo me voy a GeoGebra y hago una función monótona, por ejemplo, esta que está acá, ahí la vemos, que es I igual 5, pero puede valer para I igual K, para cualquier valor I igual C, para cualquier constante. Fíjense que esta función tiene dominio en reales, imagen en I igual K, o sea, en 5, en K en este caso, ¿sí? Si fuera cualquier constante. Fíjense que la función constante es una función par, es una función impar. ¿A ustedes qué les parece? Sería Es par, par. Es una porque función par. Es par porque es es simétrica simétrica con sobre el el eje eje Y. Claro, exacto. Simétrica respecto al eje Y. ¿Esa función es inyectiva? Para cada valor un solo, sí, no, me parece que le corresponden todos distintos X a un solo Y. Correcto, no es inyectiva. Lo que teníamos que hacer era trazar paralelas al eje de las X, ¿sí? Bueno, si la trazo acá la paralela, obviamente no tengo función, pero cuando la trazo acá la paralela, me corta en 200.000 millones de puntos. Entonces, esta función no sería inyectiva. Esta función no es inyectiva, no es surjectiva, porque el codominio son todos los reales, ¿sí? Y la imagen es C, y es monótona no creciente y no decreciente, porque es constante en todos los valores. O sea que ahí voy a ver que es no decreciente y no creciente a la vez. O sea, se me suscitan estas dos situaciones. La función constante es una función muy sencilla y muy particular. Bueno, es par, acá lo demuestra, ustedes lo pueden mirar después, porque para todo x, f de x es siempre igual a f de menos x, lo vimos recién gráficamente, y como es par, no puede ser impar, o sea, no puedo hacer ese análisis. La función que sigue se llama función lineal o de primer grado, y es una función que tiene esa característica que aparece ahí. Función lineal o de primer grado. La vamos a usar mucho, y es una función que es I igual a mx más h, donde m y h son coeficientes, son constantes, son números reales. En realidad la función no es I, que puedo ponerla ahí, sino es f de x igual a mx más h. Estas funciones tienen por gráfica una recta, o sea, una recta no como la constante, también es una recta pero es constante, sino una recta oblicua, donde obviamente tengo que aclarar, que no la aclaré, disculpen, m tiene que ser distinto de 0,
y tengo una situación de este tipo, es una recta oblicua, donde m y h son coeficientes, como les dije, constantes, y se llaman m pendiente y h se llama ordenada al origen. Ya queda muy poquito para terminar. Voy a seguir con esta función la próxima clase. Así que hoy hice como una introducción y la próxima clase voy a retomar otra vez